derecho de hacer con su vida y sus cuerpos los que se le pegue la gana, totalmente. Pero no pueden imponerle eso al resto. Su realidad es válida, pero no es la única. ¿Cómo rayos le haces entender eso a la gente? ¿Cómo? ¿Cómo? Realmente, ¿cómo? Yo diría, Qué linda que me trates de contestar. yo diría que vamos a llorar. No, voy a volver al concepto del miedo. Hagamos bolitas. Es que aquí hace bastante calor como para hacerme bolita. No, yo vuelvo a la parte del miedo. El miedo es uno de nuestros mayores males. Porque bien calificada está la homofobia, porque viene el fobia en su en la composición de la palabra, es un miedo. O sea, todas estas personas tienen, este es mi punto de partida, tienen un miedo a todo eso que desconocen. Y estas personas poderosas tienen miedo a vivir la vida de una manera un poquito más justa, diría yo, como todos los demás, que les toque pelear por algo. Porque hablando de minorías, sabemos que hay personas de entre ellos mismos conservadores, güeritos millonarios, piel blanca, caucásicos. Es muy diferente. Yo uno de mis mejores amigos, muy gay, ha tenido toda la aceptación. Me encanta, es muy gay. Muy gay. Y está hasta prometido con su amor. Muy bien. Pero ha sido muy diferente la forma en que lo trataron a él a como me han tratado a mí. Pero también vivimos en dos estratos sociales bastante diferentes. Porque él, o sea, tiene todas estas características. Caucásico, con mucho dinero, vive en las lomas. Y al trato que va a recibir una persona más morenita como yo. Creo que la discriminación sigue siendo también por niveles. O sea, también tu color de piel cuenta allí. Pero me perdí porque yo estaba hablando del miedo. O sea, este grupo de todas maneras sigue siendo privilegiado. Y ellos son súper católicos, pero ya es esta parte de que quién tiene el poder. O sea, ¿para quién sí va a ser válido esto que yo te estoy negando? El mismo aborto, las personas que tienen cierto estatus social y dinero, ellos no van a ser condenados por el aborto, porque, ay, tú sí, es que si no abortas, pierdes muchas oportunidades. No, pero a ver, ellos jamás practican el aborto. Ellos se hacen como 4 apendicitis, más o menos, en la vida, pero no es aborto, es apendicitis. Claro. Sí. Pero es esta parte, o sea, es el miedo a perder el... Ajá, exactamente, y como que lo relaciono a este mismo miedo que hablábamos hace rato de la religión. Se cambia, yo digo que se cambia el concepto de un Dios castigador. Ahora tu Dios castigador es la sociedad que te está viendo. Ajá. Porque antes si yo hacía tal cosa que no le agradara a Dios, pues me iba a castigar en el infierno. Ahora no, si hago algo que no esté bien visto, la sociedad me va a hacer mi infierno. Y ese es el miedo al que les pierdes derechos sociales. Exacto. Y ese es el miedo. Mírate, en 1984. Perdón. 1984 es eso, por eso que están
1984, el libro es tan relatable justamente porque es muy fácil ver similitudes de esa sociedad a lo que está sucediendo ahora. O sea, fue un análisis social excelentemente bien realizado. Justamente por eso. Control social. El control social es la manera en la que se mantiene el poder. Por lo tanto, las personas que pretendan mantener ese poder o ser más poderosos requieren tener un mayor control social, y el control social va completamente en contra de las libertades sociales. Claro que sí. Sí, yo concuerdo en eso también. Antes, cuando era aún más estúpida, me preguntaba yo, si a la gente le ofenden tanto estas... es que uno va en niveles de pendejez y quién sabe si se le quite. Pero cuando era yo un poquillo más pendeja, me preguntaba por qué siguen existiendo estos periódicos, cadenas de noticias amarillistas. ¿Por qué no los desaparecen si están dando unas noticias que son tan desagradables? Pero ya después ves la misma naturaleza de la noticia. Dices, güey, es que me están metiendo miedo a todos. Uno de los principales miedos que puede tener la población en general es la muerte. Y ahí también lo conecté con que cada año estemos haciendo un viacrucis y representando la pasión de Cristo, güey. Te están poniendo un sujeto que se murió. Porque necesitan tenerte controlado, así de, güey, si haces esto, te mueres. No es la amenaza diaria. Y pues nosotros sabemos que pues existe la muerte biológica, pero pues no es la única muerte que existe. O sea, te matan socialmente, ya un día no puede que tu opinión ya no exista, que no te dejen opinar, pero sí para nada, y eso ya es matarte de alguna forma, o sea, borrar tu existencia. Es pues a lo que te llega al final. Por eso yo me regreso al miedo. O sea, el miedo controla bastante. Ajá. Pero creo que una de las formas de liberarnos es justamente esa, o sea, aceptar que la muerte es una etapa que siempre va a llegar, y así como dicen estos pendejos que están saliendo sin mascarilla y a las fiestas con esto del coronavirus, dicen, de algo me voy a morir, pues nosotros también deberíamos decirlo en este tipo de luchas sociales. Pero estamos cagadísimos de miedo, o sea, ¿quién quiere salir a que lo maten? Y por eso seguimos dejando en el poder a estas personas, y nosotros pues nos quedamos en el conformismo para vivir en santa paz y vivir tantos años como no sea posible. Así como reprimidos pero vivos. Uh-huh. La estrategia al final es vulnerabilizar al débil. La vulnerabilidad es un estado emocional tremendamente difícil de llevar y muy fácil de sentir, porque tú puedes ser vulnerable económicamente, puedes ser vulnerable emocionalmente, puedes ser vulnerable en derechos, puedes ser vulnerable en seguridad, puedes ser vulnerable tanto en cosas súper concretas y físicas como en cosas súper internas y psicológicas. Que cuando algo te da como el trigger, justo en eso que a ti te jode y te ataca, ahí vulnerabilidad inmediatamente. Y cuando estás en tu casa de noche, de repente sientes un ruido raro y tus perros comienzan a ladrar, y a otra vez vulnerabilidad. Mientras más poder tengas,
más puedes comprar y adquirir modos de no ser vulnerable. Y eso te da mucha ventaja por sobre el resto. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no necesariamente debió haber sido así, somos seres nuevamente como con los gringos, que vemos la sociedad de forma individual. Vivimos en constante contradicción. Aquellos que podrían, con sus recursos y con su ingenio, darle un respiro a la sociedad, lo que hacen es seguir enriqueciéndose a costa de abusar. Pero podría haber sido distinto. O sea, siempre van a existir personas que van a tener más que otras. El problema no está en aquel que tiene más, el problema está en que el que tiene menos no viva de forma digna. Uh-huh. Y en algún punto del camino, los derechos pasaron a ser privilegios. Y en algún punto del camino nos empezamos no a dar cuenta, porque siempre está esa vocecita que te repite, esto está mal, esto no tiene lógica, esto no debería ser de este modo. Lo sabemos, pero sí, estamos en una época donde gracias a las redes sociales puede haber una palestra para decirlo, para quejarse, para que haya una revuelca social, para concretarlo un poquito más. Con eso, ¿pueden haber cambios concretos? Se va a llegar ahí. Yo creo que se va a llegar ahí, pero es un proceso sumamente lento, porque así lo armaron. Pero todos estamos conscientes de que no vivimos de forma lógica. La lógica que hay, y no es ser comunista o que todos deberíamos, no, nadie está diciendo que todos deberían recibir exactamente la misma cantidad de cosas, no. Estamos diciendo que va a haber gente que sí, que por su trabajo, por su ingenio, por lo que sea, tenga más, pero los que tienen menos tienen que vivir de forma digna. Porque la vulnerabilidad no solamente provoca miedo, sino que también provoca violencia, provoca delincuencia, provoca no tú, pero mucha gente, y no es justificar la delincuencia, sino es sencillamente establecer el hecho de que mientras tú vulnerabilices ciertos sectores, estos sectores pueden tener la tendencia a reaccionar de forma delictiva porque van a buscar su protección de otro modo, porque tu sociedad no se los estás ofreciendo. Entonces al final tú te quedas como pareciera que es toda una gran empresa y esta empresa cuenta también con la delincuencia como aliada. Y sabemos que es así. O sea, sabemos completamente que es así. Uh-huh. Y tú como persona normal, como simple ser humano que está aquí, como todo, como el meme ese de no puedo, estoy chiquito, estás ahí rodeado y abrumado de un montón de cosas. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes tú vivir dentro de esta sociedad de forma digna y no perderte en el camino o no quedarte en el camino y ser pisoteado por un montón de personas en ese camino? Es muy, muy difícil, es muy triste que la vida tenga que ser una lucha constante cuando ya estamos tan conscientes de cómo deberían ser las cosas. Tan conscientes de que la gente no debería morirse de hambre, de que la gente no debería morirse por no tener acceso
a una salud digna, a una educación digna. Estamos tan conscientes de todo eso, pero así todo no se hacen. Y no se hacen. Y tú, persona normal, lo único que te queda es unirte con un montón de personas normales para ejercer presión a través del número, porque al fin y al cabo somos minions y sin nosotros igual la maquinita no funciona, por ahora. Pero espérate a que hayan robots que hagan nuestro trabajo, donde va a quedar nuestra presión. Pero es un arma de doble filo, porque cuando tú no tienes nada que perder, tus acciones van a ser más extremas. Exacto. Y por eso las protestas son violentas. O sea, dicen, muchos se quejan de eso, que la violencia no es el camino. Yo estoy de acuerdo, la violencia no es el camino. Pero me orillaste. Es que a nadie le gusta. O sea, yo creo que, bueno, hay gente que sí, a los violentos. Claro. Pero la mayoría de las personas no salen con un ánimo de violencia y felices de ejercer violencia con el riesgo de ser violentados. Lo hacen porque saben que no hay otra manera de ser escuchados. Y es muy triste, pero es así. La mayoría de los grandes cambios sociales que se han hecho a través de actos violentos o considerados violentos para la época, que quizás ahora no son violentos, pero en esa época sí. O sea, no me vengan todas estas personas de las verdaderas feministas. Dude, las feministas de los años 40, 50 mostraban las piernas y eso era como mostrar las pechugas ahora. Así de extremo. Y ellas lo hacían. No me vengas a decir que ellas eran unas ladies que sentaditas con una taza de té en las manos lograron el voto para las mujeres. No, lo lograron básicamente con las mismas estrategias que las feministas de hoy, solamente que en la época, adaptadas a la época, pero eran extremas. Eran extremas. Porque en esa época las mujeres a veces se veía mal hasta que usaran pantalones. Sí, eran las que cubrían hasta abajo del huesito, como dirían los poetas de la época. Entonces, si en la actualidad lo que vemos es que la moda es que ya casi andas en calzones por la vida y en top, dices, güey, pues, o sea, esto es lo moralmente aceptable ahorita. Y lo que no puedes enseñar, pues son los pezones. Y ahí vas a mostrar lo único que no has mostrado, que la gente se va a persignar por eso, lo que va a causar furor. Es muy consecuente además porque se está pidiendo que se deje de sexualizar y objetivizar el cuerpo de las mujeres. Exacto. Obviamente vas a usar eso que quieres que se deje de objetivizar y sexualizar por quienes no son mujeres. Tú tienes derecho a utilizar tu cuerpo y a objetivizarlo porque es tuyo. Y si tú lo quieres objetivizar para una lucha social, estás en tu derecho. Está bien contigo. Pero se escandalizan porque solamente lo pueden usar y objetivizar cuando se trata de su placer personal. Ahí sí, nadie va a decir nada. Pero cuando una mujer toma su propio cuerpo y lo... Por eso objetivizar, porque lo está usando para dar un mensaje que tiene todo el derecho de dar, porque es su cuerpo, ahí está mal. No, ahí escándalo, ahí pecado, ahí, por Dios, no, estas mujeres de ahora, estas niñas de ahora no saben, no son como antes, dignas, unas damas. Pero para empezar la palabra dama es peyorativa. Sí, pero lo están usando, en un plan de no son educadas, no son unas señoritas,
O sea, son unas libertinas. Y ese libertinaje inmediatamente invalida el mensaje, que es lo peor, porque al final eso es lo que logran. Si las críticas fueran sordas y no causaran ningún impacto en el mensaje que se está tratando de entregar, daría lo mismo. Pero manchan el mensaje porque se centran en lo que consideran moralmente incorrecto. Y no se dan cuenta, porque insisto, el gran problema de estos sectores es que ven la sociedad de manera individual. Si dejaran de ver la sociedad de manera individual, se podría debatir con ellos, por lo menos, porque podrían comenzar a entender y a respetar la libertad ajena sin tenerle miedo, como tú dices. Le temen al cambio, temen que sus privilegios sean pasados a llevar. Y eso habla de un egoísmo terrible, pero nadie va a decir eso. O sea, nadie va a decir, nadie va a argumentarte, ¿sabes qué? A mí no me gusta lo que están haciendo porque yo estoy muy cómodo en cómo estoy viviendo. Entonces, como yo estoy muy cómodo, me parece bastante negativo el que quieran cambiar mi comodidad con su afán de querer estar cómodos también. No. O sea, yo estoy cómodo. Y lo que a mí me importa es mi comodidad. Y no voy a permitir que tú amenaces mi comodidad. Así que, no pueden decir eso porque inmediatamente te van a mirar y te van a decir, ¿qué te pasa? Amigo, ¿todo bien en casa? No sé yo lo último. ¿Qué cosa? Lo último que dijiste se cortó. Que argumentan de otra manera, buscan otros argumentos, porque en el fondo no pueden decir la simple verdad de que a ellos no les gusta, a ellos no les acomoda. Ese es el tema, punto. No hay que adornarlo ni justificarlo de manera académica, ni buscar en la Biblia o buscar en textos históricos, psicológicos o políticos o académicos, de lo que sea. No busque, amigo, no busque. Asuma, a usted le molesta, a usted le incomoda. Y esa es toda la verdad. Y punto final. Pero nadie va a decir eso porque es muy fácil de rebatir. Y porque además el problema sería tuyo. Y tú tendrías que vértelo. Por eso, o sea, todo bien en casa, hágase ver. Mira, yo ahí estaba pensando algo. También debe ser esta parte de, güey, ¿cómo voy a presumirte mis privilegios cuando tú ya también los vas a tener? O sea, ¿por qué? Qué falta de respeto. O sea, yo sé que no me los gané, que heredé esos privilegios, pero pues no quiero dártelos. O sea, ¿qué me va a diferenciar ahora de ti? Y estoy de acuerdo en esta parte de que no se tiene que dar lo mismo a todos. Así, es lo que nos jode del comunismo, al cual nunca vamos a llegar, porque siempre va a haber alguien que tenga más que otros. Pero ahí vamos a volver al término justicia. O sea, justicia no es nada más que te metan a la cárcel porque hiciste un crimen. Justicia, pues viene ahí mismo la palabra, o sea, te estamos dando lo justo. Y puede que una persona necesite o se haya ganado más cosas por su esfuerzo y otras menos. Pero cada quien, la repartición de bienes va a ser justa, cada quien lo que se ganó. Y ahí es a donde deberíamos llegar, porque muchas de las personas que tienen el poder y los dineros, pues realmente no lo obtuvieron de manera justa, o sea, nomás les llegó. O
hicieron sus modificaciones en la ley para que les llegara, pero pues realmente no es porque se los hayan ganado. Y ahí es hacia donde nos tenemos que encaminar. No ponernos a llorar porque alguien le puso a un, ¿cómo se llama? A un pastelillo que se llama en negrito y decir que eso ya es racismo y te estás burlando de las personas de color. O sea, fijarnos en problemáticas, o sea, sí, ese es un simbolismo, pero fijarnos en las problemáticas más grandes y empezar a caminar hacia allá, hacia donde sí vaya a haber la justicia y el respeto y la libertad, que son como que las cosas más importantes. Ya lo demás se va a ir, todas nuestras cosas morales y ganancias de valores y la chingada, todo eso lo vamos a ir ganando, pero pues primero enfocarnos en que no irse por la tangente como yo en mis pláticas, no irse por la tangente en la lucha, sino, o sea, enfocar, esa va a ser tu meta, bueno, nuestra meta, esa es la meta a la que tenemos que llegar, pero fijarnos esa meta y no distraernos en nimiedades, en pendejadas. O sea, darle hacia ese camino. Y ya enfocándose en eso, pues ya veremos cómo llegamos, pero pues no perder de vista que eso es a lo que se tiene que llegar. Y pues toda esta palabrería es más por esta parte de que se ha visto que actualmente somos unos llorones y nos quejamos por cualquier cosa, que a veces es una total generación. Uh-huh. Y realmente es bastante molesto. Bueno, a mí realmente me da mucha ansiedad ver cómo se quejan por pendejadas de este tipo, porque ahí es donde se empieza a disolver el grupo que está peleando por algo, porque ya dice pierde importancia todo lo que se ha logrado. Uh-huh. por una estupidez así. Y pues muchos pueden ir abandonando la causa, la lucha por esto, por llorones de este tipo. O sea, dices, no te distraigas. O sea, los niños sí, hay que golpearlos de repente, no es cierto, pero hay que establecer límites. Si tu hijo te hace un berrinche en el centro comercial, lo miras feo y le dices, nos arreglamos en la casa. Igual acá, si alguien dice cualquier chiste, por ejemplo acá en México tenemos la controversia porque un youtuber le dijo hace 1000 años, le dijo chocoflán al hijo del presidente. No sé si sepas el chisme. El tipo sí, sé de quién habla. Ajá. Realmente él nada más replicó un chiste de alguien más, pero él es al que conocen y ahorita pues lo están lapidando en redes sociales y demás, y ahora pues lo tachan de racista, pero dices, güey, es un comediante. Y no te pierdas la lucha social porque a ver, ahorita estás llorando porque le dijo esto a este niño. Pero hace 2 años, el mismo papá de ese niño, o los mismos seguidores del presidente, le decían Duvalín a uno de los candidatos que tiene vitiligio. O sea, estaba manchadito de la piel. Entonces dices, a ver, a ver, tu pinche doble moral, déjamelo a un ladito. Un día va a llegar la cultura de la canción. Ajá. Va a llegar exacto.
o sea, volvimos al punto de alguna otra, al primer punto de alguna manera. O sea, chécate los antecedentes y también chécate de quién viene. Y fíjate que estamos en plena lucha contra el racismo y quiénes, o sea, te vienen un chorro de preguntas. O sea, yo siento que ahorita en este momento me estoy haciendo bolas porque se me vienen un montón de ideas a la cabeza. Pero el punto es o sea, se ponen a llorar por temitas chiquitos, los hacen muy grandes, cuando el tema, y pierdes de vista el tema principal. Que eso es a lo que quería llegar. O sea, nos estamos dividiendo y nos estamos dando en la jeta los mismos que estábamos luchando, y perdimos de vista que la meta en realidad lo que estamos buscando es como que la igualdad y la justicia y la libertad para decir lo que me dé la gana, aun si es una pendejada como muchas de mis tías. Bueno, de hecho, a eso iba con que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y no necesariamente la forma de lograr el éxito de las luchas sociales, porque al haber tanta libertad de expresión y la gente al ser tan fácilmente influenciable y manipulable y fácil de desenfocar, pasan estas cosas. Pero también tiene que ver que es el juego, que es muy difícil unificar al grupo social que está pidiendo por sus derechos, porque somos muchos, versus los privilegiados, que son muy pocos, se conocen todos y están perfectamente unificados. Para ellos es mucho más fácil llevar la lucha porque tienen a su favor que ya el número, que son muy pocos. Pero es muy fácil desenfocarse porque hay muchos problemas en muchas cosas. Y la mayoría de la gente no tiene claro exactamente por qué está luchando, porque hay que luchar por muchas cosas. Uh-huh. En el fondo, yo siento que sí, hay una mala repartición de los recursos, eso lo sabemos todos. Ni siquiera, yo no soy científica, pero yo no te podría decir realmente si tenemos recursos suficientes para todos. Mi teoría personal es que probablemente sí. Lo que pasa es que está todo tan mal repartido, hay grupos pequeños que tienen tanto versus grupos grandes que no tienen nada, que parece que no hay suficiente. Yo insisto que el gran problema no es los que tienen mucho, sino la dignidad de los que tienen menos. La gente, como base, le debería alcanzar para una vida digna. Uh-huh. Eso es lo que tienes que conseguir como base. Esa es la primera meta en cuanto a equidad social. Que no que todos tengan lo mismo, sino que desde el que tiene menos hasta el que tiene más, todos tengan una vida digna y acceso a una vida digna y derechos básicos. Eso no existe. No existe. O sea, no. Y ya luego que obtengas eso, tienes que meterte en tú que tienes tanto, ¿lo has conseguido de manera justa o no? ¿Dónde está? ¿De dónde sale? ¿Está bien que la gente tenga tanto? Porque a veces, o sea, el nivel de manejo es obscenamente alto, es ridículo lo alto que es. Pero
Pero creo yo que ese es un tema súper complejo, porque te estás metiendo directamente con el privilegio de alguien que tiene demasiado poder para usar ese privilegio en contra tuya. Entonces, yo al menos lo que tendería como a tomar como meta sería el enfocarme en los que tienen menos y que todos que el mínimo sea realmente un mínimo digno, no un mínimo porque es lo que me alcanzó, es lo que me sobró del vuelto del pan, te lo doy, no, o sea, le tiene que permitir a la gente vivir de forma digna. ¿En qué mundo, en qué momento se concibió el hecho de que, todos quieren las cosas de regalo? Esta gente que eso es típico de el área conservadora. Quieren todo regalado y no quieren trabajar por ello. Y no merecen nada porque tienen que levantarse más temprano y ponerse a trabajar y bla, 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 bla. Ok, yo no le quito la importancia del valor al trabajo, es evidente. Pero tú me estás diciendo que una persona merece morir y no tener acceso a la salud, a una salud de calidad, porque no se levantó temprano para ir a trabajar. Déjala morir porque es un flojo. ¿En serio? Ese mensaje está distorsionado, en mi opinión, porque tú no puedes contrastar ambas cosas. El derecho a la salud es un derecho básico que todo el mundo debe tener, independiente de si es una persona floja o no. No es un privilegio. Nadie debería ir y decirte, tú por no trabajar no tienes derecho a vivir y a tratarte tu enfermedad de lo que sea. No, chuchu. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y en algún punto del camino ese discurso se validó un montón. Y para mucha gente es lógico pensar así, cuando no debería ser de esa manera. Por eso yo digo que la meta, en cuanto a equidad social, debería ser eso, una base digna para todos. Y ya luego, lo que vaya como en crecimiento de eso, que sea más que digno, que tenga como más oportunidades, ya que se vea por el esfuerzo propio, la suerte o la inteligencia o lo que sea. Pero por favor, o sea, todo el mundo tiene que tener derecho de una salud y una educación digna. Eso no es un privilegio por tu manera de ser o por si eres simpático o bonito. es porque estás aquí, eres un ser humano y tu gobierno debería ser capaz de proveértelo. Pero no lo hacen. Y ya no es así. ¿Por qué? Porque ha sido muy inteligente la manera en cómo han polarizado la política, no al servicio de la gente, sino al miedo nuevamente de que tome poder el bando contrario que a ti no te gusta. Perdemos el foco nuevamente de lo que es importante para ponernos a pelear por pendejadas y para desvalorizar e invalidar inmediatamente el argumento del otro solo porque no es del grupo político, del sector político, del partido político que a mí me gusta. Y con eso ya perdiste, o sea, todos los poderosos están ahí comiendo palomitas, muertos de la risa, mirando cómo la gente, el pueblo, se pelea y se desenfoca totalmente de lo que es importante y siguen ahí, muertos de hambre. Sigan peleando, bravo, eso es lo que queremos, que sigan peleando, para que no se enfoquen en lo que es importante. Por la dignidad, ¿a quién le importa? A muchos,
pero se nos olvida por ponernos a pelear por estupideces. Y eso mismo pasa en las redes sociales. Y, ay, por Dios, ¿por qué? Porque estos temas son tan fáciles de es que están todos relacionados. Abrumar. Sí, es que sí, te juro, si es una conspiración, que somos el meme ese del conspiranoico que tiene atrás el mapa con todos así como alineados y que va aquí, allá, y imágenes. Eso somos, porque realmente está todo conectado. Está todo conectado, pero no es imposible de enfocar. Lo que pasa es que es muy difícil de mantener el enfoque, porque hay muchas cosas que están mal. Y esa es una pieza que uno podría decir que no, porque mientras peor estén las cosas, se supone que más descontento hay, más quejas hay, más argumentos para quejarse hay. Pero en verdad no. Le sirve más al otro bando que a nosotros el que haya muchos problemas, porque mientras menos podamos enfocarnos, es mejor para ellos. Aquí yo creo que también es cuestión de educación, porque pues a final de cuentas ellos han tenido las armas de educarnos, y pues nos toca deseducarnos, y la verdad que flojera. La pereza es uno de nuestros enemigos, y sí, deseducarse sí cuesta bastante. Oh, sí. O sea, sí. Para la mayoría sí, cuesta un montón. Para la gente que no es sensible con nada de lo que imponen, no nos es tan difícil. Pero sí. O sea, es brutal. Por algo el sistema educativo no ha cambiado y sigue siendo un modelo tan militarizado y mecánico que no le sirve a nadie. Bueno, sí, a mucha gente, pero no. Ajá, le sirve a ellos. Hay que modificar ciertas cosas. Es que sirve y no sirve, depende mucho de tus capacidades y de lo que tú quieras para tu vida. Ese tipo de sistema, pero lo cierto es que como conclusión general no sirve porque no te da alternativas. Uh-huh. No tienes alternativas. Está basado ya en está trazado tu caminito. Mecánica. Sí. Y la memorización mecánica, ¿de qué te sirve aprenderla si ya tienes máquinas que lo hagan? Pues es lo mismo que en el trabajo, somos desechables. Totalmente. Entonces, no. ahí enseñan. Ahí lo veo igual, o sea, como que desde ahí ya te estás mentalizando a esta parte de que en cualquier momento te van a sustituir. Y pues ahí viene la tamización de alumnos que dicen, güey, pues si me van a reemplazar, mejor trabajo de otra manera. Entonces dejan los estudios y ponen su negocio, los más legales, con su negocio de comida o de lo que sea, y los otros pues se van a la delincuencia, porque pues, qué flojera ir a trabajar diarios y se lo puedo quitar. Es como, bueno, pues como ya habías mencionado hace rato, pues, es todo un sistema, y hasta esta parte criminal es parte del sistema. Sí, es lo mismo que mencionábamos. Que todo llega a un mismo punto. Es que está todo tan mal que realmente por eso, o sea, yo cuando digo como que satanizo a los grupos sociales por no tener enfoque, realmente no estoy haciendo una crítica en plan, son unos estúpidos, porque se entiende totalmente por qué sucede esto que sucede. Porque es muy fácil abrumarse. Y porque no hay realmente y no puede haber en este tipo de cosas un tipo de mesa directiva de organización de revueltas sociales que ponga orden. O sea, es muy difícil.
suceda, porque también ahí vamos de nuevo con la naturaleza humana. Tenemos que ser así. ¿Por qué tendemos a este tipo de cosas? El poder en extremo tiende a corromper. Entonces, al final, es muy difícil confiar en aquellos que están a cargo. No importa por dónde lo veas, los abusos que hay, lo que ha salido con respecto a violaciones sexuales, lavado de dinero, tráfico, lo que sea, tienen las esferas de poder. Y esas existen. En los medios, en los negocios y empresas, la política, en todas partes. Tú tomas a todas las esferas de poder y todas van a estar relacionadas con este tipo de cosillas nada legales. Y con abusos, y con muchos abusos. Entonces, al final, no puedes poner a cargo a un grupo de revueltas sociales en sí, porque el riesgo de que se pervierta es grande a nivel país. Tienes que empezar por algo que sea más pequeño ya. Tratemos de a nivel país unirnos. Y luego que el otro país se una, que el otro país se una, Eso estaba más o menos pasando aquí en Latinoamérica desde octubre, pero llegó el bicho. Entonces ahí como que frenó un poco, pero frenó, no lo eliminó, porque el bicho haya sido no una cosa que se salió de control y que nadie tenía planificada, o haya sido un plan maquiavélico para frenar, bla, bla, bla. Sea como sea, el bicho igual le dio mucho tiempo a la gente de dedicarse a cosas que no podía dedicarse antes, y le está dando a la gente más razones y rabia todavía para quejarse, porque ha puesto en evidencia a un nivel, pero ya macabro, las problemáticas sociales. Es indigno lo que ha dejado en evidencia, que todos sabíamos, pero verlo y experimentarlo a ese nivel es asqueroso. Es asqueroso lo que está dejando en evidencia. Es lamentable, es triste, es una cosa horrible lo que mucha gente le ha tocado con esto, y lo que nos ha hecho como sociedad esto, el trato que está dando como sociedad es indigno, y eso solo acumula odio y violencia. O sea, cuando esta cosa termine, no sé, yo voy a tratar de aprovechar rapidito de hacer todas las cosas que no he podido hacer por la cuarentena, a ver si puedo volver a mi oficio y todo, porque yo en un momento este país va a volver a por toda la acumulación de rabia que están guardando en esto. Entonces voy a salir un estallido social que ya te permitía poco andar en las calles normalmente, para entrar al bicho que no te permite andar en las calles, para luego salir del bicho y probablemente volver a entrar al estallido social que no te va a permitir andar en las calles, pero con mucho motivo, o sea, se entiende. Así que yo, no sé, me voy a apurar en ir a oficio, por favor, cervical, señor, rápido, antes de que no se pueda salir de nuevo. Pero hay una acumulación gigante que se está armando ahora, y se le está dando mucha voz, y eso es enfoque. Entonces se viene potente, creo yo, sí. Tiendo a pensar. ¿Quién sabe? No soy... Yo creo que sí, concuerdo. No, o sea, fue muy negativo la entrada del COVID,
a nuestras vidas. Estamos hechos un desmadre. Pero nos permitió ver otras cosas que de otra manera muchas personas no verían. Lo que más nos puede doler como sociedad es que te dejen morir así a lo pendejo, que ni siquiera habiendo la oportunidad, porque sabemos que el coronavirus está cabrón, pero es de los más sencillos de evitar. O sea, te están diciendo, mira, se quita con que te laves las manos, con que no vayas a ¿cómo se llama? Que no vayas a lugares muy llenos de gente, que te bañes, o sea, lo que deberías hacer siempre, bañarte, chingada madre, lavarte las manos, Ay, es que sí puso en evidencia tanta... O sea, es que sí. Perdone, de la risa de la pena. Pues es que es eso, o sea, lo pudiste haber evitado, ok. O sea, es de lo más sencillo de evitar. Y también relativamente era fácil de curar. Relativamente, porque pues se suponía que teníamos ya alguna experiencia con la influenza H1N1. Y vimos que algunos países tomaron las medidas inmediatamente, invirtieron en equipo médico, hospitales, sanitización, de todo lo habido y por haber, y en poco tiempo pudieron volver a sus actividades. Y acá no, o sea, somos como si fuéramos el mismo país, pero ustedes en Sudamérica y nosotros acá en México y Centroamérica. O sea, somos somos el copy-paste. Pero es realmente triste y encabronante ver que desde un inicio se lo tomaron a chiste, y en el momento en que empezaron a haber casos, empezó a haber casos y que se veía la gravedad, la manera en que las personas empezaron a morir, y obviamente es desesperante ver la evolución de una persona que quieres y que sabes que se está muriendo y que nadie está haciendo nada. O sea, eso sí encabrona. Y por eso la gente se está enojando con los mandatarios que tienes de enfrente. Claro que también tenemos a la población que está pendeja y que piensa que por ser presidente es tocado por Dios y él no tiene la culpa de nada. Dices, güey, ya sé que él no trajo el coronavirus, pero tampoco hizo nada por evitarlo, y ahora tampoco está haciendo nada por luchar contra él. No nos protegió y no está luchando contra él para nada, porque vemos al equipo médico que les dan las peores mascarillas, las caretas muchas veces las están haciendo. Una amiga está recolectando PET para hacer caretas, porque ni eso les están dando, les está haciendo la gente. Dices, o sea, nos enoja que estés dejando morir a mi gente. Y pues uno se enoja y pues tienes que dejarlo salir, y no va a ser contra el primero que se me ponga enfrente. Algunos sí, pero no va a ser contra el primero que se nos ponga enfrente. Somos personas pensantes, somos una generación que ha demostrado que nos queremos salir de ese camino que nos habían trazado, y esa también va a ser otra de las formas. Somos una generación que está haciendo revoluciones.
Sí, sí, tienen también sociales muy obvios, que era un poco el peligro. Yo creo que las redes sociales en parte también están ahí para frenar eso, porque en el fondo la calidad de vida, las preocupaciones de vida, en comparación con décadas anteriores, mejoró. Y eso, educación y acceso a la información a la mayor parte de la población, especialmente las jóvenes, cual te da la herramienta para, primero, ser consciente de lo que no está bien, ser consciente de cuándo estás siendo abusado, y decidir que no quieres seguir siendo abusado. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso que la generación... Esto no partió con los millennials, esto partió con creo que es la Z, antes la de los 80, especialmente, que ya hay toda esta revolución, la de los 60 también con los hippies, un poco de la revolución de las flores y todo, pero que no se tomaba en serio porque se veía como idealistas sin oficio ni beneficio. Pero era eso lo que se estaba hablando. Lo que ahora está pasando va de la mano directamente con esos mismos mensajes de revolución, que en el fondo tú estás diciendo la forma en la que se están haciendo las cosas no está bien, y yo elijo decir basta. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Y lo que tú estás hablando es exactamente dignidad. Lo que la gente muy pobre y vulnerable y aislada por su pobreza y vulnerabilidad vive, siempre es lo que ahora está viviendo una gran cantidad de gente. Por el bicho. El ser pasados a llevar en su dignidad y en sus en lo que las personas o vínculos sagrados en la vida, se está viviendo en carne propia masivamente. Entonces lo que antes era un problema que vivía la señora con 6 hijos de la población de la favela, de como se llame en el país, que era fácil de ignorar para la masa, ahora, de todo modo, le ha tocado a la gente directamente por el bicho, porque han visto morir indignamente a sus seres queridos y no han podido muchas veces ni despedirse de ellos ni darle siquiera un funeral a la gente. No se ha podido. Esto pasó aquí, yo no sé si en México también, que el presidente perdió a un familiar y él tuvo ahí hasta el ataúd abierto, parece que pudo estar, o al menos pudieron verlo, y tú te quedas, es una burla. Ajá, acá pasó, una burla. No pasó, o sea, eso, pero una boda. O sea, ya, o sí, sea, pero, o sea, está de la mano, sí, está sí, o sea, sí. No es lo mismo porque ellos, bueno, muchas de las personas ni siquiera en un lugar que sea accesible para ellos, sino que ya son fosas comunes. O sea, ni siquiera el entierro es digno. Ajá. Y estos otros pues haciendo exacto pendejadas. Que ha perdido familiares por este trato indigno, por esta es violencia, esto es total violencia. Ver eso, ver gente poderosa que sí puede despedirse, ver gente poderosa que sigue haciendo así conmemoraciones y sigue, ¿verdad? Se siente violada y abusada con todo derecho. Esa rabia que antes existía de una manera más limitada a los sectores
más vulnerables. Porque en el fondo todos somos sectores vulnerables, solamente que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Ahora, cuando cierta pieza se te cae todo el castillo y ahí te das cuenta. Se ha hecho masivo, entonces el descontento creció a niveles brutales. Se evidenciaron. Y sí, es que con esa razón, yo hablaba con una amiga hace poco el tema de las clases media, de cómo la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica se lava la boca con el tema clase media, porque el aumento de la clase media va directamente relacionado con la disminución de la pobreza. Pero, ¿realmente existe la clase media a ese nivel? Cuando tú ves que la mayoría de los llamados clase media viven en base al crédito, ¿puedes hablar realmente de que no son pobres? Quítale las tarjetas de crédito que están usando para comprar mercadería básica, no lujos. Quítale las tarjetas de crédito. ¿Llegan a fin de mes? No. La respuesta es no. Spoiler alert. No. Entonces, ¿son clase media? ¿O son pobres con unos ciertos privilegios? Y eso pasa mucho aquí en Latinoamérica. Hay que dar una conclusión de todas maneras para cerrar. Yo creo que si hubiera un apocalipsis zombie, porque ahorita estamos viviendo un apocalipsis, bueno, pero si existiera el apocalipsis zombie, estamos realmente jodidos. Sabemos exactamente qué va a pasar, porque concuerdo en esto que mencionaste de que en Estados Unidos se ve esta cultura de la individualidad, o sea, todo para mí, pero realmente creo que todas las sociedades vimos ahí al popular de la escuela y queremos ser como él. Entonces, de cierta manera, como que también nosotros estamos viendo hacia nuestras ganancias individuales, que no está mal, pero dejamos muy de lado las ganancias sociales. Y por eso mismo es que en estas luchas sociales que se empezaron a tomar fuerza, nos vamos por la tangente con cualquier tontería, con cualquier trending topic que nos resulte ofensivo, y ya estamos llorando y perdemos el foco. Entonces, pues tenemos que educarnos como para nosotros mismos, educarnos bajo la idea de que si trabajamos en equipo vamos a ganar un bien mayor, y ahora sí nos repartimos las ganancias, que serían esto que mencionábamos, que la justicia, el respeto, la libertad y ciertamente la dignidad que tú mencionas. Perdón, ya te la robé. No es robarlo, es compartirlo, es adoptarlo. Porque al final de cuentas todos necesitamos algo, incluso los que se están acaparando los privilegios, hay algo que están sacrificando dentro de todo ello. Entonces, ¿sí? Pues es enfocarnos en una meta y no distraernos con nimiedades, y ahí de a poquito tratar de educar a las siguientes generaciones, porque nosotros un día vamos a decir, no puedo, estoy viejito, pero pues sí, los que siguen van a tener las fuerzas y los conocimientos para hacer las cosas. O sea, tal vez a nosotros no nos toque ver los resultados de esto, porque pues sí es un proceso largo, como mencionabas, pero confiar en que se va a llegar a ello. Justamente
O dato histórico, hoy es aniversario de la primera vez que las mujeres votaron en México. La primera vez fue en 1953. Entonces, y nosotros, todas patriotas hablando. Muy bien. Entonces, soy mexicana, pero igual lo celebro. Yo patriota. Patriota. Sí, porque, bueno, menciono este dato histórico porque representa que las luchas sí llegan a tener un resultado. Sí, totalmente. Totalmente. Y pues ya si quieren oír un dato pendejo, pues en mi generación en la primaria, cuando estaba en educación básica, queríamos que nos techaran la escuela porque pues nos daba mucho el sol en las actividades físicas que en los deportes, y lo construyeron un año después de que me gradué. O sea, ya no me tocó vivirlo, pero fue la generación, o sea, no fui yo obviamente porque estaba bien niña, pero fueron mis papás. No nos tocó a nosotros gozarla, vivirla, pero se lo legamos a otra generación. Con eso concluyo, o sea, no hay que abandonar la lucha por pendejadas, y hay que concentrarnos y con la confianza de que algún día se va a obtener algo. Sí, creo que esa última palabra, me voy a agarrar de esa última palabra que usaste, de confianza. Pienso que el individualismo, al menos de el pueblo, llamémoslo, de la sociedad, para no sonar tan tan comunista, pero la confianza es lo que hace que nos distraigamos de lo importante, más bien la falta de confianza. Tú te sientes tan vulnerable con aquellas cosas que te están afectando, que cuando ves la oportunidad de luchar por ellas o quejarte, la tomas, porque no tienes confianza en que se preste otra instancia en que puedas hacerlo. La falta de confianza que tenemos en nuestras autoridades, en aquellos que tienen el poder para controlar cosas esenciales que nos van a afectar directamente, es tan profunda que el individualismo se transformó muchas veces en una manera de defendernos. Lo que pasa es que también tiene muchas aristas. El individualismo como el de los gringos, por ejemplo, que tienen esta cosa que yo decía de ver la sociedad como el individuo, como yo, daña. No estás pensando tanto en, si no lo digo ahora, no lo voy a poder decir nunca, no. Sencillamente estás viendo tu libertad como la realidad de todos. Y ahí ese es un problema. Pero el individualismo que se ve mucho en redes sociales, de la falta de enfoque, va por eso, va por la falta de confianza. Por eso se entiende. Pero obviamente es una gran debilidad que tenemos a la hora de ejercer alguna lucha. Porque si no tenemos enfoque y una meta clara, nos vamos a demorar un montón en conseguirla. De que se puede, se puede. Al final yo siento que se va a terminar llegando a algún tipo de acuerdo entre todos los sectores, pero va a ser un acuerdo paulatino. Vamos a llegar a ese momento donde podamos vivir de manera digna, porque derechos humanos, pero se va a demorar un montón, No sé si vamos a alcanzar a vivirlo. Lo que sí espero y le deseo a todo el mundo es que sea capaz de armar su plan de vida para conseguirlo por sus propias manos. Si la sociedad no es capaz de dártelo, no queda de otra que ser idealistas y soñadores
y de armar un plan de vida que sea compatible con lo que uno quiere. Pero lo más importante con eso es respetar también al otro y los derechos del otro y las libertades del otro. Está súper bien que queramos hacer las cosas de manera distinta, está súper bien que queramos soñar, está súper bien que queramos luchar con bastante razón por lo que es justo. La justicia es muy importante y es también un término muy manoseado a conveniencia. Es muy importante. Pero creo que tenemos que aprender a respetar al otro también. A no condenar a alguien por pensar distinto. Siempre y cuando ese pensamiento distinto no te haga daño, tienes que dejarlo ir y no quedarte pegado en agotarte emocionalmente y en recursos en hacer entrar en razón o no a otra persona. Creo que hay mucho potencial, es evidente. Y creo que el bicho tiene un potencial gigante de lograr un avance rápido en cosas que quizás habrían tardado mucho más tiempo, porque va a haber una gran cantidad de gente que se va a lanzar porque no tiene nada que perder. Y yo insisto, esas personas son como kamikazes. No tienen nada que perder y tanta rabia acumulada que se lanzan y hacen cosas extremas que la mayoría de las personas no haríamos por vulnerabilidad, por miedo, por autopreservación. Entonces lo que se va a vivir luego del bicho puede ser, tiene el potencial de ser un cambio social y psicológico y cultural muy, muy potente. Va a ser muy interesante de ver, va a ser muy interesante de presenciar y va a ser también tremendamente inseguro porque no tenemos idea de lo que va a pasar. No sabemos si las cosas van a mejorar para bien o para peor. Pero yo siempre he dicho, y esto aplica a nivel macro y a nivel micro, si elegimos seguir viviendo, tenemos que pensar y creer en que las cosas van a mejorar. Porque si tú vives con la idea de que todo se va a ir al carajo y que no vale la pena, entonces ¿para qué vives? Y yo no estoy incentivando a nadie que se mate, pero a lo que voy es que la lógica, si ya cuesta siendo positivo que las cosas te salgan bien, siendo negativo es prácticamente asegurarte el fracaso. Entonces tienes que pensar en que las cosas van a ir para mejor. Y si no es a nivel social, al menos tu vida y la de las personas que quieres, que vayan para mejor. Y para eso hay que tener educación, sí, pero hay que tener mucho respeto también. Y ojalá poder ver un mundo más justo, más digno, ¿no? Porque al final es la dignidad la que necesitamos como base de todo. Ya luego lo demás llegará solo. Y eso, yo cierro con eso. Bueno, alcanzamos a cerrar a tiempo porque se me va a apagar la compu. Un placer llamarte. Igualmente. Es que un gusto hablar contigo. Chaito.